avivó la llama de la polémica a la Corte Suprema de Justicia al autorizar, digamos entre comillas, al gobierno a emitir bonos soberanos contemplados en el presupuesto general de gastos del año pasado. Para los opositores esto evidentemente se trata, por lo menos ellos dicen, de un invento. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aplicó la figura de la certeza constitucional para avalar la emisión de bonos del Tesoro Nacional dentro del actual ejercicio fiscal. Para el ministro de Hacienda, esto despeja las dudas instaladas acerca de la necesidad de que el Congreso vuelva a aprobar una nueva emisión con la entrada en vigencia de un presupuesto idéntico al del 2016, luego del veto del Poder Ejecutivo al proyecto de presupuesto 2017 aprobado por el Parlamento. Al respecto, Santiago Peña pidió que la agenda política no secuestre a la economía, haciendo referencia a las críticas de legisladores opositores a la emisión de las letras monetarias. Que esta decisión que ha sacado la Corte Suprema no es el elemento que nosotros necesitamos para poder hacer la emisión de bonos. Desde nuestra óptica, desde el Poder Ejecutivo, no hay ninguna duda sobre la legalidad de la vigencia del presupuesto 2017. Hoy tenemos un presupuesto que nos permite pagar cuentas con los proveedores, pagar salarios de todos los poderes del Estado. Los senadores, diputados han cobrado su salario del mes de enero, del mes de febrero. Está funcionando de manera correcta. Ayer salió el plan financiero, ¿verdad?, que establece el plan de gasto para todo el año, pero nos pareció oportuno que más que debatir mediáticamente era hacerle una consulta al único órgano competente para poder dirimir en esta materia. Yo creo que fue una medida muy acertada porque esto trae mucha mayor tranquilidad. Lo que tenemos que entender es que las instituciones funcionan en base a las leyes, a las normas. El decreto por el cual se rechaza el presupuesto que había sido aprobado y por el cual la Cámara de Diputados decidió aceptar ese veto es un instrumento legal establecido en la Constitución y establecido en la Ley de Administración Financiera. Entonces, no existe absolutamente ninguna duda sobre la capacidad que tiene el gobierno de poder ejecutar el presupuesto en sus ingresos, en sus gastos y en sus fuentes de financiamiento. Voy más allá. En el 2013, este Parlamento aprobó la Ley 5097 que establece que las emisiones de bonos soberanos están contenidas en la ley del presupuesto, taxativamente. Este Congreso aprobó. Tanto él como el presidente del Banco Central aseguraron que la emisión de bonos se hará y creen que el interés de los inversores no se verá afectado por las dudas generadas desde algunos sectores políticos sobre la legalidad de esta emisión. Un inversionista también ve de que sale una acción de certeza constitucional de la Corte Suprema, ve también qué es lo que dice el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, ve también que dice, creo que casi el 100% de los analistas económicos que fueron consultados con respecto a eso y van a tomar sus decisiones basadas en eso. Cada uno es libre de hacer lo que cree más conveniente, pero los inversionistas tampoco no son tontos y entienden muy bien las cuestiones políticas de las cuestiones económicas. El monto de la primera emisión del año aún no está definido y aseguran que se están realizando los estudios respectivos antes de la primera colocación de las letras monetarias.